¿Qué vamos a estar viendo dentro de la materia? Bueno, al final de cuentas, en el caso de ustedes, bueno, como son ingenieros industriales, me sorprendieron, realmente me sorprendieron que estuvieran en el área sobre todo en bases de datos, porque es algo que normalmente no mira, pero yo creo que a lo mejor va un poquito más orientado al perfil que están queriendo orientar, y pues es bueno, al final de cuentas, que sepan bases de datos. Y por ahí vamos a estar viendo, por ahí les puse unas ligas ahí en el chat. De hecho, me hubiera gustado que estuvieran sus demás compañeros, pero pues bueno, de todas maneras, igual como lo voy a grabar, igual y lo subo. Ahí va a estar las ligas donde ustedes pueden bajar el SAMP, que ese es el manejador de la base de datos de MySQL, y trae el Apache y el MySQL y el PHP MyAdmin, ¿no? Y entre esos, ese es el SAMP, ¿no? Y el otro es el SQL. Por ahí está la liga del SQL Express. De hecho, bajen el Express, no bajen los demás. Está pesado, la verdad, ese está bien pesado. Yo no lo instalo porque ahorita traigo una Mac, entonces batallo porque ya es viejitita, así como que, ups, entonces se traba, ¿no? Pero lo voy a checar, lo puedo bajar y ya lo checamos ahí. ¿Qué vamos a estar viendo en la materia? Bueno, vamos a estar viendo algunos manejadores de bases de datos como estos dos que les acabo de comentar. Y bueno, también vamos a estar viendo cómo se integra una base de datos, qué datos necesarios ocupan para una base de datos. De hecho, les iba a preguntar si tenían alguna idea realmente de qué es una base de datos. En el caso de ustedes, como no son del área de sistemas, ahora sí que ustedes van a tener más dudas que a lo mejor sus otros compañeros, que igual y capaz que son de industrial también, ¿no? ¿Tienen alguna idea ustedes de qué es una base de datos? Es algo como el SAP. El SAP es un sistema en sí, ¿eh? ¿El SAP o el SAP? No, SAP. Sí, sí. Es un sistema, pero maneja una base de datos. De hecho, una base de datos como tal, de las más robustas y que se usan mucho en la industria, es la de Oracle. La de Oracle, SQL Server. Y ahorita se está usando lo que es el Azure, que ya son servicios de renta, y el AWS para lo que son cloud computing, ¿no? Todo lo que es en la nube. Para eso va un poquito. De hecho, ahorita ya todos nos lo están vendiendo, ¿no? Desafortunadamente, lo de la pandemia lo que hizo es que todo se fue a la nube, todo se fue a la venta, y pues el tratar de mantener a las empresas a través de ese rubro, que sinceramente reactivándose la economía no creo que perdure mucho tiempo, pero para allá vamos que volamos, ¿no? O sea, es un hecho que de todas maneras iba a impulsarse, ¿no? Y bueno, la idea es trabajarlo todo esto y ir a la par aprendiendo, ¿no? En su caso, de hecho, qué bueno que me acordé. eh, no sé si ustedes tengan en su equipo instalado el Access. Igual y me comentan por ahí si lo tienen, ¿no? Eh, Access 2013 tengo. si lo tienen. Entonces tienes, órale. Yo lo voy a checar porque no, normalmente, de hecho, tengo añales sin usar el Access. Pero también está bueno para generar bases de datos, es muy ligero. Eso es una parte curada, y pues pueden hacer así un sistema pequeño y interesante, ¿no? Pero la idea es que, bueno, vayamos viéndolo un poquito a la par, ¿no? Y bueno, dentro de esto, bueno, vamos a ver un poquito el contenido, qué es lo que contiene su materia como tal, ¿no? Bueno, dentro del temario que tenemos, bueno, vamos a ver lo que es el almacenamiento déjenme lo pongo acá, el almacenamiento de datos, algunos datos básicos, datos cambiantes, vamos a ver los datos de trabajo y datos de almacenados. Poco a poco vamos a ir viendo cada una de las definiciones, algunos detalles importantes que vamos a estar viendo sobre todo en el manejo de la base de datos. Déjenme, voy a poner
el horario de la clase para no estar batallando. Va a ser de 7 a 10:30. De hecho son bastantes horas, ahora sí que va a ser un buen tiroteo. 10, 25. Ahí está. Ok. ¿Ustedes no tienen clases para los sábados? No, yo no. Ok. Yo nomás tengo esta materia de lunes a jueves. Ah, ok. Pero nomás estás llevando una clase entonces. Sí, nomás esta clase con usted es el último, tercer módulo, que nomás va a ser una materia. Órale, ok. Muy bien. Bueno, entonces, digo, vamos a estar viendo eso. Perdón, me regreso un poquito. Aquí vamos a ver la organización de una base de datos, cómo puede ser de una manera directa o secuencial. Ya ven que en las empresas, ¿todos están trabajando algunos de ustedes o no están trabajando? Simplemente están estudiando. Sí, trabajando y estudiando. Ok. Fíjense, dentro de las empresas normalmente usamos el Excel para algunas cuestiones, sobre todo si estás en el área administrativa, se usa el Excel pues, para bastantes cosas, ¿no? Y de alguna manera es como si fuera un texto plano y nosotros podemos organizar cierta información, inclusive estructurarla de alguna manera como si fuera una base de datos. Obviamente, bueno, tendríamos que ver bastantes detalles importantes que tienen que cumplir para que esa información pudiera pasarse como si fuera una base de datos. Entonces vamos a ir viendo un poquito eso. Vamos a ir viendo la parte de la organización de los datos de manera directa, de manera secuencial. Algunas secuenciales indexadas, que bueno, eso de indexadas prácticamente es como si fuera un índice, como cuando quieren hacer búsquedas de alguna manera y que sean mucho más rápidas sobre toda la información. Dentro del Excel ya ven que existe la instrucción del VLOOKUPs, es algo muy similar. Bueno, las bases de datos jerárquica, las bases de datos relacional y el lenguaje de máquina, ¿no? Algunos datos interesantes que vamos a ver por ahí. Bueno, dentro de eso mismo, bueno, vamos a ver las bases de datos relacionales. Aquí, estas partes son bien importantes dentro de las bases de datos. Cuando se hace un desarrollo de una aplicación como tal, lleva la parte de las bases de datos relacionales y a veces tienen que estar, bueno, siempre tienen que estar bien relacionadas y se hacen ciertas validaciones para que esa información sea correcta y que no sea redundante, creo que la mayoría de las veces sucede cuando no tienes una base de datos como tal. Bueno, por ahí les preguntaba lo del Access por esto, precisamente esto que está aquí, ¿no? Donde menciona las partes de instrucción al Access. Vamos a ver la parte del SQL, algunas codificaciones por ahí, datos interesantes de manejo de la información. Diseños de las bases de datos, formular bases de datos nuevas o existentes, algunos formular bases de datos con plantillas. Obviamente cuando nosotros hacemos una plantilla son datos que ya están predefinidos. Esto se hace en las bases de datos o plantillas, se hace mucho para las tablas. Cuando hacemos tablas que son muy similares y que son repetitivos, bueno, pues se usan los formularios precisamente. Abrir y cerrar una base de datos, cómo hacer conexiones, establecer una contraseña para apertura de la base de datos. Esto es bien importante. Ahorita como muchas de las cosas ya se están manejando en la nube, todo lleva clave. De hecho, ahorita uno de los detalles más importantes es que va a empezar a botar, ¿no?, la parte de las contraseñas, ¿no? Ahorita pues la seguridad se ha vuelto mucho más importante. No podríamos decirlo que no lo era, sino pues sí lo llega a ser, ¿no? Ahorita y actualmente pues es un detalle que esa seguridad tiene que estar mucho más alta. De hecho, ya ven que, no sé si les ha tocado, cuando entran al Google Drive, anteriormente no tenía la opción del biométrico, de lo que viene siendo de la huella del pulgar, ahorita ya te lo pide, o lo que le llaman la vista de los dos factores, ¿no?, para poder accesar a la información. Y eso se empezó a hacer porque empezó a haber
mucho acceso a la información y pues los hackers estaban al 1000 por hora, ¿no? Con todo eso. Aunque ya como dicen, imagínate todos encerrados y todos en pandemia, pues como que no se me decía congruente, pero sí siguieron haciendo de las suyas. De hecho, hasta el día de hoy se sigue haciendo eso, ¿no? Y bueno, guardar una base de datos, dividir una base de datos, eso se hace muchas veces cuando se manejan las bases de datos por módulos. Algo muy similar a cómo se maneja el SAT y algunos RPs como el Odo que manejan módulos para manejar la información y se divide el dato, ¿no? Y bueno, agregar un elemento de aplicación a una base de datos, la estructura de las tablas, construir una tabla, llenar una tabla, cambiar la estructura de una tabla, cambiar sus propiedades de los campos. Esto de alguna manera, bueno, se hace siempre y cuando no tenga información. Pudieras cambiar alguna información siempre y cuando no sea la llave primaria. Esto es un dato bastante interesante. Si es la llave primaria como tal, no. No te va a dejar si ya trae información. Si no trae información, sí, la puedes mover sin ningún problema. Pero si trae información, no te deja. Te marca errores, de hecho, normalmente. Bueno, y crear una lista de opciones, modificar los valores de las listas, indexar una tabla, definir precisamente una llave primaria, ¿no? Consultas, generación de registros, modificación de registros y eliminar registros y destrucción de registros. Eso normalmente se utiliza cuando manejas unas tablas o cuando haces sistemas un poquito más para acceso de información. En la mayoría de las veces utilizamos mucho para ejemplos los que son sistemas de ventas o de control de contabilidad y cosas de ese tipo, porque las transacciones, estos se hacen diarias, todo el tiempo modifican un registro, eliminan un registro, extraen información de él, casi siempre se hacen puras consultas en los sistemas contables y lo único que hacen es agregar, si fuera un sistema contable, una póliza. Esas son las pólizas, las meten diario. Pues hay bastante por ver por ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver también las partes de los operadores, lo que es la unión, la intersección, la diferencia, división y restricción y el joins. Estos son instrucciones directamente con las tablas cuando se hace un query que se llama, o lo que viene siendo una consulta, ¿no? Esto se hace normalmente, se utilizan estas instrucciones y estas las vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Pero en un principio, bueno, vamos a ir identificando las partes más sencillas, ¿no? Y bueno, al final de los módulos, bueno, vamos a ver aplicaciones para ingeniería, algunas bases de datos de costos de productos, bases de datos de tolerancias de medición. Aquí un dato interesante de estos, de los de tolerancia, aquí ya ven que en Mexicali, y bueno, casi en todas las ciudades hay, lo que se llaman control de las ventosas. Si las han visto, son como unos postes blancos con un número. Pues resulta, ¿sí lo han visto? No me suena. No les suena por ahí. Un día que anden en la calle les voy a tomar foto para que sepan cuál es. Bueno, esas ventosas que se llaman, esas recolectan información y se van a una base de datos. Y esa base de datos nosotros podemos consultar y revisar qué información está ahí. Y está bastante bueno. Entonces, hace muchos años, precisamente cuando estuve en la maestría y en el TEC de Mexicali, estuvieron viéndose algunas partes de ahí y se sacaba esa información para consultar ciertos datos e información importante, ¿no? Y bueno, pues poco a poco pues se ha ido viendo todos esos detalles, ¿no? Y bueno, prácticamente es lo que sería la parte del módulo como tal, lo que se vería prácticamente en toda la clase, ¿no? Cubriríamos toda esa parte.